Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Agradecemos de parte de la Editorial Tecnológica de Costa Rica su presencia. Es una tarde que nos va a llenar de muchas cosas buenas, de muchas cosas bonitas. Les agradecemos a todos desde las distintas partes de Costa Rica y fuera de Costa Rica que están en este momento compartiendo con nosotros. Hoy vamos a compartir eh, con tres personas muy especiales. Tres personas que son de verdad un ejemplo para todos nosotros y que nos van a ayudar a comprender mejor el lugar donde vivimos y hacia dónde nos dirigimos. La charla de esta tarde, hacia las estrellas, Costa Rica en la NASA. Vamos a tener a los dos autores de este libro y vamos a tener un invitado especial, un costarricense que trabaja en la NASA y que nos va a contar su experiencia. Hay algo muy importante que quisiéramos nosotros recalcar. Cuando nosotros hablamos de la NASA, nos imaginamos que todo lo que tiene que ver con la NASA es el espacio. Pues resulta que no. Muchos de los trabajos que hace la NASA y que ahora nuestro invitado nos va a comentar es a nivel de océanos y a nivel de tierra. Porque desde los satélites que se envían al espacio nos ayudan a comprender mejor el desarrollo mismo de la Tierra y el desarrollo mismo de nuestros océanos. Recordemos que las 3/4 partes de la Tierra son océanos o está compuesta por agua. Entonces, en esta tarde vamos a hablar principalmente para niños, jóvenes que están en un proceso de crecimiento y de especialización. Vamos a hablar principalmente sobre un libro que nos motiva a todos nosotros a salir adelante y a creer que los sueños se pueden hacer realidad. Tanto Bruce como Ana Luisa, a través de este libro nos enseñaron cómo hay costarricenses, compatriotas nuestros, que lograron y que están logrando cumplir sus sueños. De ellos vamos a hablar. Y vamos a hablar también de cómo nosotros, a pesar de estar compartiendo en este momento muchísimas experiencias, podemos compartir eso que nos gusta tanto, que es el ser costarricense. Que estemos donde estemos, ahí vamos a estar representados. Las estrellas siempre han sido signo de admiración para todos, ¿verdad? Y aquí nos vamos a dar cuenta de que cómo alcanzar las estrellas se puede cuando uno quiere seguir luchando y cuando uno quiere salir adelante. Primero que todo, vamos a agradecer al Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con sede en San Carlos. Vamos a darle las gracias a don Daniel Pérez, nuestro querido compañero y amigo, que es el que está ayudándonos con todo lo que es la parte técnica de esta charla. Vamos a darle también gracias a nuestros tres panelistas, a don Bruce, a Ana Luisa y a Joaquín. Ahorita los presento a cada uno individualmente. Vamos a darle gracias también a todo el personal de la Editorial Tecnológica, porque de una u otra forma hemos colaborado todos para sacar adelante este ciclo de conferencias que vamos a realizar todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Algunas recomendaciones. Automáticamente se bloquean todas las cámaras y todos los micrófonos. Vamos a tener la posibilidad de escribir por el chat las preguntas que ustedes quieran irnos haciendo. Ahí tanto Bruce como Ana Luisa y Joaquín pueden ir respondiendo mientras el otro está haciendo la presentación. Y aquí también pues vamos a estar atendiéndoles con las inquietudes y las dudas que ustedes tengan. Vamos a tener una rifa, vamos a rifar 4 libros en formato electrónico. Al final de la charla, Daniel me va a ir indicando los ganadores, los 4 ganadores, y los vamos después a contactar para hacer el envío del acceso para cada uno de estos libros. Vamos a iniciar presentando a nuestros panelistas. Primero el señor Bruce James Callow. Bruce, un gusto saludarte, estamos aquí a la orden. Él es consultor en comunicaciones, es educador y artista musical canadiense, reside en Costa Rica desde 1992, fue director de comunicaciones de la Embajada Británica entre el 2004 y el 2013,
Ha sido colaborador en varios proyectos de comunicación con el doctor Franklin Chan. Ahí está la guitarra. ¿Ese que es un ukelele o es una guitarra? Una guitarra Una pequeña. guitarra, ok, una guitarrita pequeña, para que veamos que sí es artista de verdad. Realiza muchísimas actividades de divulgación en escuelas y colegios acerca de la NASA y también es fundador de un programa de hockey sobre el hielo aquí en Costa Rica. Para todos aquellos que creen que no se juega hockey sobre el hielo en Costa Rica, pues sí se juega. Y aquí está el fundador del grupo de hockey. Ahí está. Muchas gracias, Bruce. Mucho gusto, buenas tardes. Gracias. Tenemos ahora a la señora Ana Luisa Monge Naranjo. Ella es máster en traducción inglés-español de la Universidad Nacional, licenciada en psicología de la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como escritora, traductora, psicoterapeuta, tutora de español, profesora universitaria. También es autora de cientos de artículos en la prensa nacional y le apasiona el intercambio de conocimiento con el público en general. Ana Luisa, un gusto saludarte. Igualmente, mucho gusto y encantada de participar en este seminario. Muchísimas gracias, muy amable. Ah, y les cuento, no es chisme, sino que es para que ustedes sepan, Bruce y Ana Luisa están casados desde 1993. Así que felicitaciones y es un gusto tenerlos acá. Gracias. Y por último, tenemos a nuestro invitado, el doctor Joaquín E. Chávez Cedeño. Él es doctor en oceanografía, graduado de la Universidad de Rhode Island, donde obtuvo su maestría y su doctorado. Es oceanógrafo especializado en biogeoquímica y teledetección, que es el color del océano. Actualmente reside en Maryland, Estados Unidos. Trabaja en la División de Ciencias de la Tierra, en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, como miembro del Grupo de Apoyo de Campo de la rama de la Ecología Oceánica. Realiza investigaciones en el área de la oceanografía, de teledetección y ecología. Esta parte es muy importante. Cursó estudios en la Escuela Católica Activa y en la Escuela de Atillo II. Se graduó del Liceo Roberto Brenes Mesén de Atillo y obtuvo el bachillerato en Biología Marina de la Universidad Nacional en Heredia. Para que veamos que lo que dijimos al principio, todo se va dando. Actualmente, y eso es importante que lo sepamos, trabaja como contratista en la NASA a través de una empresa privada llamada Science Systems and Application, INC. Me contaba Joaquín que muchas de las personas que trabajan en la NASA no son empleados directos de la NASA, sino que son contratados a través de empresas privadas que trabajan directamente o de la mano con la NASA. Sin más, vamos a darle en este momento el pase a Bruce, a Ana Luisa y luego a Joaquín para que ellos pues nos hagan esta tarde muy entretenida, muy atractiva. Así que, Bruce, iniciamos con usted. Bienvenido. Gracias. Está en silencio. Bruce, tenés Ahora sí. Buenas tardes todos. Bienvenidos y muchísimas gracias al Tecnológico de Costa Rica por esta invitación. Veo que hay 159 personas en el grupo hoy, qué bonito, de diferentes partes del país y tal vez otras partes del mundo. Bienvenidos todos. Y estamos muy contentos de tener a Joaquín con nosotros desde los Estados Unidos para explicar un poco de su trabajo súper interesante. Ana Luisa va a dar la presentación sobre nuestro libro, pero voy a dejarlos con unos vínculos en el chat. Ya los puse ahí. Son diferentes artículos y vínculos de información para personas interesadas y profesores, estudiantes que están interesados en explorar un poquito más sobre las oportunidades de pasantías, investigaciones, como oportunidades para conocer más personas. Y hay uno en particular que se llama Pathways to Science. Es una forma muy interesante de buscar diferentes opciones y hay algunas oportunidades que están accesibles para personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, más que todo para profesores
y personas realmente buscando caminos para entrar a este mundo. Entonces voy a dejarlos con Ana Luisa para hacer una presentación breve sobre nuestro libro. Muchísimas gracias. Hola, mucho gusto. Vamos a hablar un poquito, es una muy breve reseña la que vamos a hacer acerca de los personajes del libro Hacia las Estrellas, Costa Rica en la NASA. Voy a compartir con ustedes la presentación. Vamos a ver. Un momentito. Hace un rato sí estaba. Okay. Un momento. Bien. El libro lo publicamos con la editorial tecnológica hace casi 2 años y a partir de la publicación hemos dado aproximadamente unos más de 70 talleres, tanto dentro del país como fuera de él. Por supuesto que teníamos que incluir a don Franklin Chang, que se puede decir que es el pionero, aunque tenemos entendido de que hubo otro costarricense que trabajó en la NASA antes de don Franklin, pero no logramos localizarlo. Pero don Franklin es el único de los costarricenses que ha trabajado como astronauta. Y sí es importante aclarar que, como se dijo al inicio, que la labor que se realiza en la NASA va mucho más allá de ser astronauta. Ahora vamos a ver cómo Joaquín Cedeño, por ejemplo, realiza una gran labor en el campo de la oceanografía. Don Franklin tiene un récord de más de 2,000 horas de viaje. Como sabemos, él ya está pensionado. Y, un momento, no se puede ver, me dicen. Un momento para ver. Me dicen que no se puede ver la... Sí, la estoy compartiendo. Ok, vamos a ver. Ok, un momento. ¿Pueden ver la pantalla? En este momento no, Ana Luisa. No. Abajo Okay. donde la ventanita verde que decía Share Screen. ¿Sí? ¿Aquí? Ajá. ¿Sí? ¿Ahora? Ok, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Era un clic que hacía falta. A un clic de distancia estábamos. A un clic de distancia, sí. Entonces voy a darle a ampliarla. Bueno, entonces, como les decía, don Franklin Chang es el costarricense que ha logrado volar al espacio, pero que necesitamos aclarar de que hay muchas labores que realizan tanto costarricenses como extranjeros y estadounidenses en la NASA. Doña Janet Benavides, oriunda de Heredia, ella estudió química en la Universidad de Costa Rica y se especializó en el campo de la nanotecnología. Aquí tenemos a doña Janet cuando vino a dar una charla con estudiantes de la Escuela de Pozos de Santa Ana. Doña Janet también ya está pensionada. Luego, Víctor Daniel Mora Amador, oriundo de San Antonio de Desamparados. Él estudió ingeniería aeroespacial. Ha participado en una amplia gama de proyectos y continúa activo en la NASA. Luego, una costarricense muy conocida, doña Sandra Kaufman, se desempeñó como directora interina de la División de Ciencias Terrestres de la NASA. Actualmente está como subdirectora. Estudió física, también ingeniería mecánica e ingeniería industrial. La ingeniería industrial la estudió en la Universidad de Costa Rica y las otras carreras se graduó en los Estados Unidos. Doña Sandra
fue homenajeada con un sello postal por la importancia de la labor realizada y como también pone en alto el nombre de la mujer costarricense en otras latitudes. Ahora vamos a hablar de dos hermanos, Alex Mora Fernández. Me voy a adelantar un poquito para hablar también de Joe Mora Fernández. Ellos son técnicos, especialistas en mecánica de aviación y de ellos fue un caso muy interesante porque como que no tenían ganas de ser incluidos en el libro porque sentían que ellos no lo merecían, que ellos no eran profesionales, que no habían ido a la universidad. Entonces, como que no tenían derecho de estar en el libro porque el resto de los participantes tienen posgrados en diferentes áreas de las ciencias. Pero el trabajo que realizan los hermanos Mora Fernández es sumamente importante porque por las manos de ellos pasan casi todo lo que la NASA construye para enviarlo al espacio. Sondas, transbordadores espaciales, telescopios. Por ejemplo, en la época en que hicimos el libro, estaban sumamente ocupados con la construcción del telescopio James Webb. Aquí tenemos, ellos trabajan en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Muy bien. También han estado involucrados en la construcción de los rovers, que son estos carritos que van al planeta Marte. Ahora continuamos con Joaquín Chávez Cedeño, quien es nuestro invitado especial. Ya mencionamos que él estudió biología marina en la Universidad Nacional y es especialista en oceanografía. Pero vamos a dejar que ahora Joaquín nos cuente un poco de su labor y también de los proyectos que realiza allá en la NASA. Fernando Zumbado Vega estudió ingeniería aeroespacial y especialmente en el área de robótica. Actualmente no trabaja en la NASA, pero sí estuvo un tiempo en donde diseñó un aparato para hacer ejercicio de un tamaño bastante reducido para que los astronautas puedan mantenerse en forma cuando van a la Estación Internacional. Andrés Mora Vargas trabaja en el centro Ames, es especializado en robótica, oriundo de La Uruca. Él ha trabajado en proyectos de diseño de robots como este que tienen por aquí, para poder hacer el trabajo más cotidiano y que la gente, los astronautas que estén en la estación espacial, puedan concentrarse en las investigaciones y este tipo de robots que son pequeñitos pueden hacer las labores de limpieza y otras labores más mecánicas dentro de la estación. Perdón, nada más un detalle de Andrés Mora. Su proyecto actual se llama AstroBees y estamos viendo se llama Spheres, pero AstroBees son chiquititos, son como no sé, como así, más o menos. Y ellos son como asistentes para los astronautas, ya están usando actualmente en la Estación Internacional. Gracias, Bruce. Ahora continuamos con Marco Antonio Gómez Jenkins. Él fue el único de nuestro libro que no trabajaba en la NASA. Lo incluimos porque tuvo un papel muy importante en el desarrollo del primer satélite ensamblado en Centroamérica, que fue el proyecto Irazú. Marco Antonio ha trabajado en el Instituto Tecnológico y aquí está cuando estaban en el proceso de ensamblar el satélite. Jonathan Kolbeck estudió en Alemania ingeniería aeroespacial y se ha dedicado también a investigar asuntos del clima. Actualmente
está allá en la NASA en Estados Unidos. Alfredo Valverde Salazar es el más joven del grupo. Estudió también ingeniería aeroespacial en la universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Georgia, en el Georgia Tech. Y actualmente trabaja en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, también en California. Bruce, ¿si querías agregar algo más? Sí, en realidad tenemos conocimiento de 3 más costarricenses que están trabajando en la NASA. Todos ahí en este mismo lugar, en inglés, the Jet Propulsion Laboratory, que es laboratorio de propulsión de chorro, ¿verdad? Siempre me confundo esto. Uno se llama Luis Diego Fonseca. Él entró ahí a JPL en septiembre del año pasado y voy a poner un vínculo sobre él en el chat. Es una entrevista. Hicimos una conferencia web con él hace poco. Es una persona muy interesante. También hay otra persona, se llama Eric Aguilar. Su papá era de Grecia. Perdón, su papá era, ¿verdad? Y la mamá era de México. Pero no dimos cuenta de él hasta como hace 3 meses. Ahí está, porque está involucrado en un proyecto para recoger tierra de Marte para ver si hay vida. Y hay una más que se llama Viviana Velarde. Ella trabaja en recursos humanos ahí en este mismo lugar. Entonces, seguramente hay más, pero estamos en el proceso de investigación todavía y ojalá en unos meses o un año por ahí vamos a tener otro libro con la segunda, como se llama, Así las estrellas, Costa Rica en la NASA, la segunda parte, ¿verdad? Gracias. De manera que esto fue una muy breve reseña, pero ustedes podrán ver más detalles en el libro, con anécdotas, con historias, con recomendaciones de cómo todas estas personas llegaron a trabajar en la NASA. Ahora vamos a contar con la participación de Joaquín, que es todo un gusto y un honor tenerlo con nosotros, que nos cuente tanto de su experiencia profesional como de lo que ha encontrado en sus investigaciones en los océanos. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, Ana Luisa y Bruce, y a los organizadores perdón, del Instituto Tecnológico por este evento. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, espero que la pantalla se esté compartiendo en este momento. Si no, por favor, indíquenme lo contrario. Sí se está viendo, Joaquín, sí se está viendo bien. El slide número 1. Sí, Muy observando bien. las del espacio. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, gracias a todos los organizadores del evento. Es un placer siempre pues, compartir la experiencia con todos y mi intención es hacer una reseña, quiero decir simple en términos de los detalles técnicos que voy a compartir, pero espero que lleve un mensaje de apreciación por el conocimiento y por las ciencias y que pues los inspire a buscar más información sobre estos temas. Como observó Ana Luisa, no todo el trabajo que se hace en la NASA tiene que ver con astronautas o con cohetes. Si bien el trabajo es centrado alrededor de las ciencias espaciales, el espacio como plataforma de investigación nos da oportunidades para investigar muchas cosas, desde galaxias distantes a través de telescopios como el Hubble,
pero también la investigación hacia adentro, hacia nuestro planeta, nos da un punto de vista único en términos de poder estudiar y entender nuestro planeta. Y desde los últimos 50 años, la NASA ha sido líder y ahora agencias espaciales alrededor del mundo aplican muchas tecnologías para la investigación del planeta Tierra. Voy a iniciar con una reseña muy breve, biográfica, como indicaron. Yo crecí en Atillo, nací en el año 1969, me gradué en la escuela Atillo número 2, luego pasé en la misma cuadra al Liceo Roberto Ernest Mesén, y luego fui a la Universidad Nacional en Heredia, donde me gradué en 1991 en biología marina. Luego, a través de becas, notablemente una del gobierno de Japón, y luego trabajando como asistente, obtuve una maestría y un doctorado en oceanografía en la Universidad de Rhode Island. Rhode Island es el estado más pequeño de la Unión Americana. Y desde el 2009, como indicaron, me desempeño como contratista a través de la empresa Science Systems and Applications en el Centro Espacial Goddard, que es en Maryland. Casualmente fue el primer centro de la NASA que se abrió en 1950, por ser el más cercano a la capital de Washington. Alrededor de como el 70% de la fuerza laboral en la agencia espacial se trabaja a través de contratos como este. Y el trabajo que me desempeño ahí, como indicaron, es en el campo de la oceanografía. He participado en varias expediciones básicamente a todos los océanos del mundo, contribuyendo a la misión de la NASA en el estudio de la Tierra, que voy a pasar a explicarles en varios momentos. Estas son simplemente varias fotos, ya vieron algunas fotos como estas, sobre todo lo que es el trabajo de campo y que realizamos con la verificación de datos satelitales. Ya entrando en materia de lo que es la labor de la NASA en el entendimiento de la Tierra, y espero que todos estén viendo una animación sobre la flotilla de satélites de investigación terrestre que tiene la NASA. ¿Se ve la animación? Sí, Joaquín, se ve bastante bien. Muy bien. Entonces, esta animación por el Centro de Visualización Científica del Centro Espacial Goddard muestra lo que es la flotilla las órbitas de la flotilla de satélites destinadas al estudio de la ciencia de la Tierra. Hay satélites que estudian, tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, estos que circulan acá cerca de la zona ecuatorial son satélites para la investigación sobre huracanes, obviamente cerca de la zona ecuatorial. Pero hay otro grupo de satélites que es muy importante y que son los que tienen una órbita ecuatorial. Ecuatorial quiere decir que aproximadamente cada hora o cada 90 minutos pasan sobre el Ecuador. Y eso les da una perspectiva muy importante para poder mapear, para poder medir la superficie de la Tierra completamente, básicamente cada 2 o 3 días. Y este es uno de los productos que se obtienen de esta serie de mediciones que se hacen. Esto es un mosaico de muchos tipos de mediciones que también realizó este centro de visualización. Y es un mosaico de 20 años de datos sobre la Tierra que nos muestra básicamente que el planeta está vivo, que el planeta respira, que a través de sus estaciones las capas de hielo avanzan y retroceden cada año con los ciclos estacionales. Y entonces este trabajo, esta tecnología que desarrolla la Agencia Espacial y los científicos y científicas, ingenieros, nos permite tener esta visión global de los ecosistemas terrestres. Nos permite ver cómo las señales del cambio climático,
y desarrolla también, científicos alrededor del mundo pueden utilizar esos datos para desarrollar estudios desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, y para ustedes va a ser familiar esta zona sobre la que nos vamos a concentrar. Este es un mosaico de varios años de lo que se llama la zona del domo térmico de Costa Rica, del Océano Pacífico Ecuatorial. Y lo que están viendo ustedes aquí es una animación de datos sobre la concentración de clorofila en el Océano Pacífico ecuatorial, cerca de las costas del Pacífico, de todo lo que es Centroamérica. Y esta información ha sido recopilada con satélites de la Agencia Espacial de la NASA, que recopilan lo que se denomina el color del océano. El color del océano es una disciplina de la oceanografía que está dedicada a la medición de manera muy precisa de los cambios del color del océano, pero de una manera ya muy refinada técnicamente, para que las mediciones sean precisas y puedan ser aplicadas a la medición del cambio en los ecosistemas y de las tendencias en el cambio climático. El cambio climático no tiene que ver solo con la temperatura del planeta, sino con los cambios que se reflejan en varios aspectos del ambiente, y el océano es una parte de esa. Si bien los océanos se están calentando, el calentamiento de los océanos afecta la biología de los océanos. Y ustedes lo que están viendo aquí es básicamente los ciclos estacionales en las costas nuestras, alrededor de lo que nosotros denominamos en el verano, que es realmente el invierno del hemisferio norte, los vientos alisios que atraviesan a través del territorio de Nicaragua y del estrecho acá de Tehuantepec, provoca movimientos de las aguas que estimulan la producción de la biología, de los organismos microscópicos que crecen en el océano, y esto nos trae toda la riqueza pesquera y la riqueza biológica que nosotros sabemos existe en el Pacífico centroamericano. Y cuando me refería a lo que se denomina el color del océano, nosotros entendemos que el océano es azul en su mayoría, sobre todo en las partes del alta mar, pero cerca de las costas nosotros sabemos que a veces ese color cambia, que el color puede ser verde o que puede ser café debido a los componentes que estén suspendidos o disueltos en el agua, o la biología o aspectos de la biología del océano que están cambiando. Si ustedes en esta caricatura acá interpretan esto como una partícula de luz o de energía, y el sol incide sobre la superficie del mar, la luz que entra al océano tiene dos posibles destinos. Uno puede ser dispersado, que es lo que nosotros entendemos como la reflexión de la luz, y otro puede ser absorbido. Y cuando los componentes que se encuentran suspendidos o disueltos en el agua, ya sea materia viva o materia, detritos, qué sé yo, material suspendido, afectan el destino de la luz. Y cuando esa luz se devuelve al espacio, acarrea mucha información sobre los contenidos del agua, y eso es precisamente lo que a través de plataformas satelitales aprovechamos para el estudio de los océanos desde plataformas satelitales. Esta es una versión un poco más técnica de la figura anterior, donde la luz del sol incide sobre el mar y ya sea es absorbida, algunas de los colores de esa luz, y otros son reflejados hacia el espacio, y los sensores satelitales miden esa luz y nos mandan información que puede ser interpretada por los científicos. Entonces, como les decía, que cuando nos referimos a la disciplina del color del océano,
a veces es azul, o puede ser más verdosa, o en otros casos cuando hay mucho sedimento cerca de los ríos o en las costas, tiene un color más café. Y estas características pueden ser medidas desde el espacio. Y muchos de esos cambios de color que vemos en las aguas oceánicas, en las aguas costeras, en los estuarios, se deben a los organismos microscópicos que crecen en el océano. Lo que los expertos denominan, los biólogos y los oceanógrafos denominan como el fitoplancton. La palabra fito se refiere a las plantas y el plancton a los organismos que crecen suspendidos en el océano y que se mueven con las corrientes. Estos son fotografías microscópicas de varios ejemplos de básicamente plantas marinas, organismos marinos que son la base de la cadena alimentaria marina. Esta figura que me la presté del National Geographic muestra cómo el fitoplancton marino es la base de todo la cadena alimentaria marina. Si a nosotros nos gustan los mariscos y la comida que proviene tanto de los lagos como del mar, la fuente de toda esa energía proviene de los organismos, las plantas microscópicas que crecen en el océano, lo que denominamos el fitoplancton. Y estos son consumidos por el zooplancton, que es el plancton animal un poco más grande, y así sucesivamente hasta que esa energía que es originalmente del sol se transfiere hasta los organismos más grandes como los peces, el atún, los calamares, en fin. Y todo eso es importante conocer cuáles son esos flujos de energía para el manejo de las pesquerías, para el uso de las aguas costeras, etc. Y para también en términos de entender más sobre las consecuencias del cambio global y el cambio climático. El fitoplancton, los peces, los seres humanos, todos estamos hechos de carbono y como sabemos las concentraciones de carbono están cambiando en la atmósfera por el uso de combustibles fósiles. Y para entender todos sus efectos debemos entender cuál es la economía global del carbono alrededor del mundo y por eso es importante, es uno de los aspectos más importantes de esta investigación desde plataformas satelitales. Y ya en términos técnicos, ¿cómo se hacen estas mediciones en términos, estos satélites que tienen órbitas polares, como les decían, hacen una órbita alrededor del planeta básicamente cada 90 minutos y pueden con sus sensores, básicamente con telescopios que miden la intensidad de la luz en los océanos, que es reflejada por los océanos, nos permiten obtener esa información y esa información es bajada y procesada en tierra de manera que podamos de manera precisa tener de básicamente tomarle el pulso al planeta en términos de la biología de los océanos. Este es otro ejemplo de cómo me refería a la órbita polar de estos satélites. Es muy importante porque de manera que los satélites se mueven de un polo al otro a velocidades de cientos de kilómetros por hora, pueden hacer estas mediciones desde una perspectiva muy ventajosa. Y actualmente hay varios satélites en órbita que hacen estas mediciones y el grupo con el que yo me desempeño está precisamente trabajando en una nueva misión que por sus siglas en inglés PACE, quiere decir el plancton, atmósfera, clouds, que serían las nubes, y los ecosistemas. Está siendo desarrollada en el Centro Espacial Goddard para hacer mediciones todavía incluso más avanzadas sobre la biología de los océanos, midiendo el color de los océanos a través de telescopios y otras tecnologías. Y también nos va a permitir hacer mediciones sobre la atmósfera. Estos sensores atmosféricos son importantes, no tanto como de las mediciones directas sobre la atmósfera, pero también esas mediciones son requeridas para corregir la medición del color del océano. Si bien es cierto, parece ser muy fácil decir desde el espacio que el océano es azul, pero
entre el océano y el satélite existe toda la atmósfera y los componentes que están suspendidos en la atmósfera, y esos causan interferencia a los sensores, y al momento que se hace la medición, esos efectos deben ser corregidos de manera precisa para que las mediciones pues tengan validez y sean útiles, porque son, por ejemplo, esta misión PACE, el presupuesto son $800 millones, y poner un aparato en órbita de $800 millones que nos va a dar mediciones que no son precisas, pues no es una inversión muy inteligente. Entonces, por eso los ingenieros y los científicos que trabajan en el diseño de estos aparatos piensan sobre todo estos detalles que pueden afectar las mediciones, y por eso acarrean sensores adicionales que nos permiten corregir la influencia de, por ejemplo, de los aerosoles, que son partículas muy pequeñas suspendidas en la atmósfera, que nos permiten corregir esas mediciones. Este es un modelo de cómo se verá el satélite PACE en órbita, que está siendo construido. Bueno, por ahora está suspendida la construcción por toda la situación del COVID que todos sabemos. Pero está para ser lanzado a la órbita precisamente en un cohete de la empresa SpaceX, probablemente ahora en el año 2023. Y esta es otra esquema a escala de cuáles las características de los sensores en este satélite PACE, que tiene telescopios y también para la calibración solar. El satélite periódicamente ve a la luna y ve al sol para calibrar sus sensores. Porque cuando se pone un aparato en el espacio, el espacio es un ambiente muy, muy agresivo a todo lo que son los componentes electrónicos y a los telescopios, y ellos van cambiando en su sensibilidad, y tiene que haber registros de cómo esa sensibilidad de los espectrógrafos va cambiando, y entonces por eso hacen mediciones del sol y de la luna una vez al mes. Ahora, muy bien, estos que les he presentado son los aspectos generales de lo que está detrás de esta tecnología para la medición del color de los océanos. Y mi trabajo específico, si bien no tiene que ver con el desarrollo del satélite como tal, mi trabajo tiene que ver con el trabajo de campo que se hace paralelo a lo que son estas mediciones satelitales. Los satélites en realidad no miden estos parámetros como la clorofila o la temperatura de los océanos directamente. Los satélites solo tienen la capacidad de medir, digamos, los voltajes que los sensores les pasan. Cuando en tierra se reciben esas señales, es una señal digital que a menos que no se calibre de manera precisa, pues esa información no diría nada. Un ejemplo sería, por ejemplo, un termómetro. Un termómetro en realidad no mide la temperatura. Un termómetro de mercurio o un termómetro electrónico o digital, lo único que mide es un voltaje eléctrico. En el caso del termómetro que todos conocemos de mercurio, simplemente es la expansión del mercurio dentro del vidrio. Y para que esa medición pueda ser transformada en una medición de temperatura, hay que compararla con otro patrón que esté también ya calibrado. Entonces, aquí es donde entramos mis colegas y yo, y vamos a la medición de campo, que es tratar de hacer las mismas mediciones que hace el satélite desde el espacio, y a la misma manera, al mismo tiempo, hacer las mediciones biológicas en el lugar en el agua, tomar muestras del plancton, del agua y de otros componentes que están suspendidos, para compararlos con la información del satélite, con esta señal, digámosle, que no ha sido calibrada, que envían los satélites, y de esa manera podemos establecer las relaciones matemáticas, los algoritmos que pueden traducir esa señal del satélite en información que es útil para los estudios oceánicos, como es en el caso del color del océano. Uno de esos productos es
las bandas de luz que son reflejadas, la intensidad de cada una, que efectivamente son traducidos en lo que entendemos como el color. Y otro es esa información sobre la luz que es medida, puede ser traducida, puede ser convertida a concentración de clorofila, y eso sucesivamente puede ser traducido a contenido de carbono o contenido de partículas que se encuentran en los océanos. Y aquí, estos son varios de los instrumentos que nosotros usamos en el campo. Estos son básicamente lo que se llaman espectroradiómetros, que son básicamente miden la luz y su intensidad y las diferentes ondas de luz que nos dan efectivamente cuál es el color del océano. Si bien uno puede ver aquí que el océano se ve azul, en términos más precisos es un poco más delicado el obtener una medición precisa que puede ser comparado con las mediciones de los océanos, con el de los satélites. Y esto es ejemplo de el trabajar en el mar a veces no es lo más fácil del mundo. Trabajar en los barcos, hay que ir por periodos extendidos y las condiciones climáticas a veces no cooperan. Por ejemplo, este es uno de los instrumentos, un espectroradiómetro que si pueden ver aquí de manera, pueden verlo ahí, que tiene se ve obstruido por las olas y por la sal, y hay que estarlos limpiando todos los días para que nos den mediciones que son efectivamente precisas. Y estos son un colega mío, Scott, con el que he compartido varias expediciones oceanográficas. Aquí estamos en el Pacífico Sur. Él es el experto en lo que es la óptica del océano. Varios instrumentos que miden la absorción y la dispersión de la luz, que son importantes para entender cuál es el destino de esa energía que proviene del sol y cómo es devuelta a los sensores espaciales. Y ese entendimiento nos permite comprender muchos de los procesos que ocurren en el océano, y los podemos de esa manera entender de mejor manera desde el espacio. Y esto es también un collage de varias fotografías de otras expediciones que hemos estado. Esta fue, por ejemplo, en colaboración con científicos del Instituto Oceanográfico de Corea del Sur, donde estuvimos haciendo mediciones básicamente cerca de la boca del río, del delta del río Yangtze de China. Aquí estoy, por ejemplo, echando al mar uno de estos espectroradiómetros, y también tomamos muestras de agua para medir el plancton marino, y así de esa manera contribuir a la calibración de estos sensores satelitales. Esto, por ejemplo, es un filtro con este fitoplancton marino que ha sido filtrado y retenido ahí, y eso es llevado al laboratorio para analizar todos los componentes, los pigmentos fotosintéticos como la clorofila y otros que nos permiten, como decía, proveer relaciones estadísticas y matemáticas que nos pueden dar un mejor entendimiento de los datos que provienen de esos satélites. Y básicamente eso lo que quería pues darles, compartir con ustedes hoy. Y si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Joaquín, muchísimas gracias. A mí me surge una pregunta, vamos a ver cómo la planteo. Usualmente cuando se habla del cambio climático y el efecto en los océanos, se piensa en temperatura, que la temperatura aumenta, entonces que esto lleva a consecuencias en las inundaciones, en las mareas, etc. Pero hay un aspecto que creo que a menudo no se menciona, y es la acidificación de los océanos, que el pH se disminuye, y entonces esto lleva a cambios también en las condiciones de vida. Correcto. Me gustaría que nos hablara un poquito más de este tema de la acidificación de los océanos, que es donde se absorbe más dióxido de carbono, y también me gustaría saber si esta metodología de medir los colores también
refleja el cambio en la acidez de los océanos. Gracias. Es correcto, la acidificación de los océanos está relacionada directamente con el aumento de la concentración del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas, uno de los componentes, si bien es un componente pequeño de la atmósfera, es uno de los gases más importantes, o el gas más importante, bueno, es el segundo gas más importante después del agua, del vapor, en la retención de la energía térmica, y por eso el uso de combustibles fósiles ha aumentado su concentración. Pero volviendo, el dióxido de carbono tiene la peculiaridad de que reacciona con el agua. Y esta reacción, cuando se disuelve en el agua, produce ácido. Y al ir aumentando la concentración del CO2 en la atmósfera, ha ido también aumentando la concentración del CO2 en los océanos. Y por resultado de esta reacción química donde el CO2 reacciona con el agua y produce una generación de ácido, ha ido, tenemos registros de varias décadas donde el pH, si los que han llevado química básica saben que el pH es una escala de medición del contenido o de la acidez de un líquido. Y el pH se ha ido reduciendo. Una cosa que la gente señala es que dicen que el cambio del pH es muy pequeño en términos sobre las décadas, pero hay que recordar que la escala de pH es lo que llamamos una escala logarítmica, que un cambio en un punto en la escala de pH quiere decir que la acidez ha cambiado 10 veces. Es igual, por ejemplo, a la escala de Richter de los temblores. Cuando se habla de un temblor de escala 5 a uno de escala 6, eso quiere decir que la intensidad, la energía que se dispersa durante un temblor de escala 6 es 10 veces más grande que la escala de uno de escala de 5. Y hay que recordar eso cuando se analiza el pH en términos de la acidificación de los océanos. Muchas gracias, Joaquín. Tenemos bastantes preguntas. A ver si nos da chance de cubrirlas, porque también hay preguntas que se enviaron anteriormente. Con mucho gusto. Lo que pasa es que algunas creo que no tienen que ver directamente con su trabajo, pero podríamos tratar de contestarlas. Con mucho ¿Le gusto. parece? Con De mucho acuerdo. gusto. Muy bien. Pregunta Joana Méndez Granados, ¿qué sucede realmente si te quitas el casco en el espacio? Bueno, yo no sabría y no creo que nadie que haya intentado eso haya sobrevivido, pero básicamente el espacio es una atmósfera al vacío. Claro. Y primero que sería imposible en términos de la fuerza de un ser humano de poder quitarse un casco. Y básicamente pues es muerte instantánea. Sí. Porque en el espacio, además de la falta de oxígeno, hay enormes cantidades de radiación. Entonces nos quemamos totalmente. Bueno, antes de eso, el diferencial de presión dentro del casco o del traje espacial y la atmósfera, básicamente no sería una escena bonita. Yo creo que hay, hablando de escenas en esta película Gravity, hay una escena un tanto similar de un accidente durante una caminata espacial. Pero yo no tengo que ver nada ni con astronautas ni con viajes espaciales. Ok, gracias. Aquí tenemos una respuesta a esa pregunta que lo podemos ver en el chat. Catalina Barrantes pregunta, ¿es más probable ser escogido como astronauta si estudio algún tipo de biología o si estudio ingeniería aeroespacial? Bueno, yo nuevamente voy a hacer el prefacio de que no tengo nada que ver con la selección de astronautas o ni siquiera no conozco a ningún astronauta, pero en general ahora lo que es los astronautas de la Agencia Espacial tienen carreras muy diversas, desde biólogos, ingenieros, pilotos, porque ahora ya hemos entrado a una fase de la exploración espacial que
que involucran la necesidad de varias disciplinas y varios conjuntos de habilidades que se requieren en el espacio para la investigación. Por ejemplo, hay mucha investigación de naturaleza del desarrollo de medicinas y de drogas en la estación espacial, y por lo tanto hay mucha gente con formación en bioquímica y en ingeniería molecular, porque la falta de gravedad en el espacio permite el desarrollo de drogas y de investigación sobre ingeniería molecular que no se podría desarrollar en condiciones de gravedad como se da en el planeta. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta directamente relacionada con su profesión. Dice, de Kevin Arias, ¿cuál es la teoría más fuerte sobre el origen del agua en el planeta Tierra? Bueno, el origen de los océanos viene precisamente de las rocas que inicialmente formaron lo que hoy conocemos como el planeta Tierra. Eran rocas calientes que se formaron durante la formación del sistema solar, y ya como durante miles de millones de años el planeta se fue enfriando, el contenido de agua de estas rocas se fue enfriando, y fue este magma, estas rocas calientes fueron devolviendo ese contenido de agua y formaron lo que hoy tenemos como los océanos. Es la gran cantidad de agua que esa roca original contenía es lo que ha formado los océanos alrededor de qué sé yo, 6.000 millones de años. Ana Luisa, Hola. ahí hay una pregunta que me gustaría que Joaquín nos ayudara a contestar. Es de Melissa Calderón, no sé si la puedes ver ahí, sobre los estudiantes, sobre cómo motivar a los estudiantes, porque dice que piensan ahora los estudiantes que tienen que estudiar porque tienen que hacerlo. No sé si la puedes ver ahí. Sí, acabo de verla. Hoy en día es difícil motivar a los estudiantes, principalmente de secundaria, porque sienten que estudian porque deben hacerlo. ¿Cómo podemos motivar y dirigir a los jóvenes para que desarrollen las habilidades que necesitan para estas carreras de alta ciencia y tecnología mientras aún estén en el colegio? Bueno, yo creo que la motivación de los estudiantes no se le debe solo achacar a los estudiantes como tales. Yo creo que la motivación debe ser de tanto de el que enseña como del que aprende. Si los profesores disfrutan y el conocimiento, en compartir ese conocimiento, es poco probable que los estudiantes no van a estar motivados. Y si los gobiernos y las instituciones destinan los recursos que los estudiantes se merecen para el aprendizaje, digamos, completo, para que en un ambiente usando los últimos desarrollos en la pedagogía, pues los estudiantes van a estar motivados en mayor proporción. A veces tendemos a achacarle a los estudiantes la falta de interés, y en general todos somos curiosos, todos tenemos el deseo de aprender, y si a los estudiantes se les motiva y se les dedica más recursos y se les respeta como aprendedores, por falta de otro término, los estudiantes van a responder con ese entusiasmo. Esa responsabilidad no es solo de los estudiantes son jóvenes y están aprendiendo de nosotros. Y yo creo que es responsabilidad nuestra de hacer un mayor esfuerzo de motivarlos. Gracias, Joaquín. Tenemos otras preguntas directamente relacionadas con su presentación. Dice, alguien pregunta acerca de la beca. ¿Por qué quienes le apoyaron con la beca fue el gobierno de Japón? Pregunta Adrián Navarro. Eso fue en el principio de los 90, el gobierno de Japón, como lo hacen muchos gobiernos de las potencias mundiales, tienen programas pues de desarrollo internacional, y por una coincidencia del destino, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando yo trabajaba en la Universidad Nacional, salió esa oportunidad de
de ir a estudiar con dinero del gobierno de Japón a cualquier institución que fuera miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, y yo escogí ir a los Estados Unidos. Y pues por diversas razones los países ricos ofrecen estos programas de becas pues para colaborar con nuestros países, y yo tuve la suerte de calificar para una de estas becas que me cubrió los primeros 2 años de mis estudios allá, y eso me permitió pues poner un pie en tierra, como dicen, y poder luego continuar mis estudios de doctorado con otras fuentes de financiamiento. La Universidad Nacional, debo decir, también contribuyó una gran parte de sus recursos, y yo les estoy muy agradecido por eso. Excelente. Aquí hay otra pregunta de Ana Laura Granados, directamente relacionado con su trabajo. ¿Existe un color óptimo para el océano como el azul, o esto va de la mano con el ecosistema? Bueno, yo no lo llamaría un color óptimo, sino la naturaleza del color varía con los contenidos suspendidos, con los contenidos disueltos, con la materia viva sobre todo microscópica, que está suspendida en los océanos. En términos de qué es lo óptimo, pues eso depende de cómo y cuándo. Lo que sí sabemos es que los océanos están cambiando de la misma manera que está cambiando nuestro planeta, y estos cambios se deben a la acción de los seres humanos. Sobre todo hay cambios, que se deben a ciclos de largo periodo, que tienen que ver con cambios en la órbita terrestre, pero esos cambios se dan a un paso muy lento, a escalas de cientos de miles de años. Los cambios en las épocas glaciales y interglaciales se dan a un paso muy lento, mientras que los cambios por la influencia humana se han venido dando de manera acelerada. En los últimos 200 años hemos básicamente casi duplicado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y esto es visiblemente es evidente en términos de los cambios de temperatura, en los cambios en los ecosistemas, en los cambios en la estacionalidad de los cambios biológicos que se dan con las estaciones. Hemos visto que los cambios son marcados. Gracias, Joaquín. Hay varias preguntas que las voy a hacer en una sola, porque tienen que ver con el proceso que usted vivió para llegar a trabajar en la NASA. Preguntan, por ejemplo, qué lo motivó a estudiar esa carrera, cuál fue el mayor reto que tuvo que afrontar, y también cuáles recomendaciones o consejos diría usted a todos esos jóvenes que quieren perseguir un sueño y no se creen capaces de hacerlo. Entonces vamos a unir estas preguntas en una sola. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Empecemos tal vez por lo primero, la inspiración por seguir una carrera en ciencias del mar, en la biología marina. Probablemente como muchos niños y muchos muchachos que crecimos en los años 70, fuimos influenciados por la televisión. La televisión puede ser un factor de cambio positivo también. No debemos digamos, decir que la televisión, es solo una influencia negativa. En esos años muchos recordarán la serie de Jacques Cousteau, y como muchos niños que crecimos en esa época, pues estábamos fascinados con lo que percibíamos era la ciencia oceanográfica a través de series como esta, de documentales, y probablemente parte de eso fue la influencia que yo recibí para tener esta opción de profesional. Y luego también mis padres, mi padre era químico, él trabajaba en el Ministerio de Salud, y mi madre era enfermera en la Caja Costarricense del Seguro Social, que de alguna manera es una carrera científica que tiene que ver con la salud, y ellos grandes lectores y apreciadores a pesar de nuestros recursos limitados, existían libros y materiales impresos en mi casa, y eso de alguna manera me motivó a perseguir esta carrera profesional. Lo otro, si recuerdo bien la pregunta, tiene que ver con los obstáculos
tal vez esto se une a la pregunta anterior sobre cómo motivar a los estudiantes. En realidad, todos los, especialmente las personas jóvenes, tienen la misma capacidad de aprender. Y es la responsabilidad nuestra, la responsabilidad de los gobiernos, la responsabilidad de los adultos de canalizar esa capacidad que tenemos los seres humanos, sobre todo en la etapa temprana, y no desperdiciar ese potencial humano que tenemos todos. No hay tal cosa de que fulanito es más inteligente que el otro. Todos tenemos un gran potencial humano que no se debe desperdiciar, y hay que dedicarle a los jóvenes todos los recursos y la atención que se les pueda dedicar en términos de enseñanza y de aprendizaje. Nuestros países estamos desperdiciando una gran capacidad de capital humano al no dedicarles los recursos y la inspiración para que todos podamos pues coger una carrera, ya sea en los campos científicos o en los campos creativos que pues nos puedan realizar como seres humanos. Y en realidad las dificultades, los obstáculos, si a veces se sienten personales, tienen que ver pues con factores externos, con la pobreza, con otros factores que son evitables. Y yo creo que la capacidad humana que tenemos para aprender pues no se debe desperdiciar, y nuevamente no se le debe achacar a la falta de interés de los estudiantes, sino es todo un conjunto de variables que podemos corregir y motivar más a los jóvenes a florecer como seres humanos. Gracias, Joaquín. Hay muchas más preguntas, pero voy a continuar enfocada en las que tienen que ver con su trabajo, y creo Correcto. que la última parte de su respuesta también contestó las preguntas sobre si el sistema educativo facilita o no el desarrollo de este tipo de carreras. Nos pregunta un estudiante que si Matías Valdí, o uno de nuestros asistentes, Lo conozco muy bien. Ah, sí. Bueno, si algún objeto o animal puede afectar al satélite para que obtenga la información correcta. Bueno, gracias, Matías, por tu pregunta. Los satélites, si bien el espacio es un ambiente al vacío, es como decía antes, es un ambiente muy agresivo. El espacio, sobre todo cerca de planetas y otros objetos, están expuestos a lo que se llaman micrometeoritos y basura espacial, que es muy peligroso, porque son materiales, partículas que pueden ser muy pequeñas, pero viajan a cientos de miles de kilómetros por hora, y por eso los satélites deben estar protegidos en este ambiente. Ese es uno de los problemas y también era la premisa de esta película de que hablaba, Gravity, con Sandra Bullock, que es una situación ficticia cuando una serie de satélites se ven afectados por basura espacial y empiezan a caer a la Tierra. Y esto de alguna manera, si bien es ciencia ficción, no deja de ser un riesgo potencial. Ese es uno. Y el otro es la radiación. Nosotros acá a nivel de la superficie de la Tierra estamos protegidos de la radiación, de las partes más fuertes de la radiación solar, por el campo magnético de la Tierra, que traslada mucha de esta radiación hacia los polos o simplemente la desvía al espacio. Y la radiación electromagnética en el espacio es muy fuerte, y esto afecta a los componentes electrónicos de los satélites, y en su diseño, estos componentes deben ser diseñados de una manera muy, muy resistente para que cuando estén incluso décadas en el espacio puedan seguir funcionando de manera correcta. Gracias. Otra pregunta relacionada con los satélites de Roger Daniel Piovet. Dice, ¿la altitud a la que se encuentra el satélite disminuye poco a poco constantemente? ¿Es relevante este cambio en la recopilación de los datos? Si bien es cierto, si los satélites no tuvieran un sistema de navegación,
ellos caerían lentamente y eventualmente caerían de vuelta a la Tierra. Pero constantemente los satélites son monitoreados por sistemas de control automáticos y por seres humanos y hay ajustes ellos cargan unos pequeños pues mini motores de gas, de propulsión que les permiten recuperar su órbita pues intencionada, la órbita a la que se les puso. Si no, de otra manera, los satélites caerían de nuevamente a la Tierra. Por eso a veces de vez en cuando oímos en las noticias que un satélite o infraestructura espacial va a caer a la Tierra, precisamente porque se les ha acabado el combustible que tienen para corregir su órbita y terminan cayendo a la Tierra. Algunos de nosotros recordaremos en los años 70 el Skylab de los Estados Unidos que cayó en el Pacífico Sur, que era un antecesor a lo que fue la estación espacial, el Skylab. Le dio mucha expectativa a la gente porque fue el primer caso de un pedazo de infraestructura grande que iba a caer a la Tierra y afortunadamente cayó sobre el Océano Pacífico. Pero eso se debió a esta falta de corrección de la órbita por falta de combustible. Gracias. Melanie Espinosa pregunta si los colores del océano, ya sea azul, marrón, verdoso, representan algo en específico. Es decir, saber cuánto porcentaje de fluidos existen según el color o este tipo de cosas. Correcto, sí. La proporción relativa de estos colores o de los factores que generan estos tonos en el océano se deben a la proporción de esos componentes que existen en el océano. Por ejemplo, el color verde se debe a la clorofila, que es el componente fotosintético, que es el mismo que vemos, por ejemplo, en las plantas terrestres. Es exactamente la misma molécula que le da el color a los árboles, que le da el color al plancton marino que crece en los océanos. Y es precisamente esa molécula lo que cambia el color, la naturaleza de la luz que es reflejada hacia el espacio. En los casos que son cerca de, por ejemplo, de las costas o de las bocas de los ríos, el color marrón se debe a los sedimentos que vienen de los ríos y también a las materias disueltas que vienen en las aguas costeras, en las aguas que entran al mar y esa proporción se puede medir desde el espacio. Excelente, gracias. Nos pregunta, continúo con preguntas relacionadas con su trabajo, nos pregunta Raquel, ay, acabo de perderla, así, Raquel Miranda, que si existen sistemas con inteligencia artificial que les permita realizar su labor como oceanógrafo con mayor facilidad. Este tema de la inteligencia artificial es uno que me interesa mucho porque, por ejemplo, lo que es la clasificación de una de las labores que nosotros hacemos es la medición con microscopio de las células de este plancton marino de manera individual, que uno de los focos, de los objetivos de nuestras mediciones es el medir la abundancia de estos organismos microscópicos. Y con el desarrollo de la inteligencia artificial y muy recientemente estos procesos se han ido automatizando, donde podemos alimentar un sistema de inteligencia artificial para que clasifique miles de imágenes automáticamente y clasifique el tipo de plancton que está siendo medido en la imagen, o si se trata incluso si se trata de plancton vivo o de plancton muerto, ya sea por el patrón de fluorescencia que muestran en la imagen, o si se trata simplemente de detritos que no están vivos. Y entonces, esta temática de la inteligencia artificial está cogiendo mucho impulso recientemente en lo que es el ámbito del color, de la investigación sobre la ecología de los océanos y también en lo que hablábamos hace un rato sobre el color de los océanos, donde podemos, incluso existen ahora plataformas robóticas
ahora mismo que están en los océanos yendo para arriba y para abajo, haciendo mediciones de este tipo y que mandan las mediciones a los vía satélite usando básicamente rutinas de inteligencia artificial. Gracias. Claro, esencial la inteligencia artificial para hacer todas estas mediciones. Nos pregunta Christopher si los satélites que se destruyen por alguna razón, al caer pueden llegar a destruir la capa de ozono. Digo yo, ya que la velocidad de caída es tanta que se prende fuego o pasa como un meteorito que se desintegra poco a poco. En realidad, los factores que afectan la capa de ozono tienen que ver con otros factores. La Tierra, por ejemplo, a cada minuto está siendo bombardeada por meteoritos de muchas dimensiones. Algunos, si uno camina, sobre todo en una noche sin luna, uno puede ver al cielo y ver a veces lo que llamamos estrellas fugaces. Entonces, la cantidad de satélites que caen de vuelta a la atmósfera son insignificantes en términos comparado, por ejemplo, con lo que es la cantidad de meteoritos que cada día y constantemente están cayendo a la Tierra. La capa de ozono, que es una molécula de oxígeno, es afectada por sus factores. Por ejemplo, recientemente, hasta la década de los 80, esto tenía que ver con productos químicos que usábamos en los aerosoles, en lo que llamamos los sprays, y estas moléculas afectaban de manera muy severa a la concentración de la capa de ozono. Y eso era el factor más importante y esos químicos fueron desfasados al final de los 80 y hemos visto cómo la recuperación de la capa de ozono en las últimas 3 décadas. Y ese es el factor más importante. Y es importante, nos preocupaba el deterioramiento de la capa de ozono porque el ozono absorbe la radiación ultravioleta, que es muy dañina para ciertos aspectos pues, de los tejidos de la biología, pues. Gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a contestar un par de preguntas más. Nos dicen que cada cuántos metros toman ustedes las muestras en el sentido del trabajo de campo que usted realiza. Bueno, eso depende de la escala en la que estamos trabajando. Cuando, por ejemplo, salimos acá a la bahía de Chesapeake, que es el estuario pues más grande de los Estados Unidos aquí, y trabajamos a escalas más pequeñas, pues a veces colectamos muestras, qué sé yo, cada 2 o 3 kilómetros. También eso depende mucho de los objetivos de la investigación. Pero, por ejemplo, hace 2 años estuve en una expedición que viajó desde la isla de Tahití, ¿cómo se llama? En la Polinesia del Pacífico Sur hasta la costa de Chile, y hacíamos mediciones, qué sé yo, cada, no sé, 30 o 40 kilómetros, porque se trataba de una expedición de 5 o 6 semanas. Entonces ahí, y también por la naturaleza de todo el Océano Pacífico, pues hay que distanciar las estaciones de medición de una manera más práctica. Pero eso depende de cuáles son los objetivos y cuáles son la escala de la cuenca oceánica que se está midiendo o de los procesos que se están midiendo. Excelente. Para ir cerrando, tenemos una también relacionada con los océanos. Hay 2 que nos pregunta una estudiante llamada Abigail que si conocemos más del océano o del espacio. Y también Carlos Cervantes nos pregunta si es posible ver las definiciones de los océanos como el Atlántico y el Pacífico. ¿Cuál fue la primera parte de la pregunta? La pregunta si conocemos más del océano o del espacio, y la segunda si es posible ver las definiciones de los océanos como el Atlántico y el Pacífico. Bueno, yo no podría contestar creo que nadie sepa qué es lo que sabemos. Lo que sí sabemos es que hay mucho todavía por conocer, tanto del espacio como de los océanos. A veces se dice que conocemos más de A o de B, pero en realidad nos falta aún mucho por conocer y nunca debemos parar pues nuestro estímulo y nuestra, qué sé yo,
nuestro deseo de investigar, de conocer más. Es una obligación básicamente de nuestra inteligencia de conocer más sobre nuestros planetas, sobre nuestro planeta y sobre el espacio. Y la otra es si es posible ver la definición del Atlántico y del Pacífico. Casualmente, eso es un tema muy interesante en términos de lo que se denomina el color del océano. Las diferentes cuencas oceánicas, y cuando me refiero a cuenca oceánica, me refiero, por ejemplo, al Atlántico y el Pacífico. Tienen desde el punto de vista de la óptica, de la luz, se ha mostrado que tienen señales diferentes, que tienen patrones de la óptica del color del océano que son diferentes. Y esto de alguna manera hace más difícil el diseño de algoritmos que se puedan aplicar de manera global, porque si la luz y la óptica, por ejemplo, del océano Pacífico o del océano Atlántico son diferentes, cuando se aplica un algoritmo global a los datos que provienen de los satélites, esto ocasiona sesgos en las mediciones. Y lo que quiero decir con sesgo es que produce errores en nuestras mediciones porque el algoritmo no puede tomar en cuenta ciertas de estas diferencias y produce desviaciones en las mediciones que obtenemos de los satélites cuando se aplican estos algoritmos globales. Y de alguna manera, volviendo a la pregunta sobre la inteligencia artificial, muchas de estas técnicas nuevas de lo que se denomina aprendizaje de máquina y otros conceptos nuevos para el proceso de datos están siendo aplicados para tratar de mejorar la respuesta o las mediciones que obtenemos a través de estos datos satelitales. Gracias. Hay una pregunta muy pertinente a su trabajo en cuanto a cuáles procedimientos o medidas se pueden realizar para corregir el color de los océanos si se detecta, corregir entre comillas, si se detecta un color que signifique una alta concentración de sustancias dañinas y si es parte de su trabajo, o sea, corregir cuando se detectan estas anomalías. Bueno, hay gran parte de lo que hacemos, el trabajo del grupo con el que yo trabajo, se dedica precisamente a eso, a lo que es la corrección de los datos. No quise entrar en datos muy técnicos en esta presentación, pero por ejemplo, la luz que le llega al sensor del satélite, solo aproximadamente un 10% de esa luz, de esa señal, tiene que ver con la información referente al océano. El 90% de esa señal tiene que ver, por ejemplo, con lo que es otros factores atmosféricos o con la reflexión del brillo sobre la superficie del mar que no contiene información. Por ejemplo, a veces cuando vemos hacia la superficie del mar y vemos el sol reflejado, ese brillo que nos encandila, también le llega al satélite. Y esa parte de la información satura los sensores y no provee información. En gran parte de esa labor de corrección, de básicamente adaptar la señal de satélite a que nos dé información correcta, es gran parte de ese trabajo. Entonces, sí, la pregunta da atino precisamente a estos factores de cómo debemos, si les pudiera mostrar básicamente un gráfico de todas las correcciones que se le aplican a la señal básicamente cruda del satélite hasta llegar a un valor de clorofila, por ejemplo, son decenas de pasos y de calibraciones muy precisas y muy delicadas que se deben pues ejercer sobre los datos para que podamos no solo generar un número sobre clorofila o sobre partículas suspendidas, sino que este número sea representativo y que pueda también trasladarse sobre las décadas y compararse con un dato, por ejemplo, que fue colectado hace 20 años y sean comparables. Entonces es una labor extremadamente delicada que hacen otras personas en nuestro grupo y también en otras agencias espaciales alrededor del mundo que tienen sensores similares. Es una labor pues de mucha dedicación y de mucha precisión. Muchísimas gracias. De Con mucho verdad, gusto.
Creo que reflejo el sentir de los que estamos aquí, de que hemos aprendido muchísimo. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Y me gustaría saber si hay otro comentario de los panelistas. Ana Luisa, Sí. vamos a entrar a la rifa. Tenemos 4 libros electrónicos de Hacia las Estrellas. Nuestro compañero Daniel nos va a indicar él aleatoriamente a todas las personas que participaron, porque ya hay algunos que se han ido, pero Ajá. las 196 personas que se conectaron, entre ellos Daniel se encarga de hacer la rifa. Entonces, Daniel, no sé si me estás escuchando para que me regales el nombre de los 4 ganadores o ganadoras. Perdón, estamos sacando aquí los nombres, perdón. Ajá. El primer nombre es Fabiola Moya. Fabiola Moya. Uh-huh. Vamos con el segundo. Ajá. Está aquí el generador. Dice Luis Tedeschi. 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 ¿Mm? Uh-huh. Vamos a sacar el próximo. Dice Valerio Trejos. Valerio. Valerio Trejos. Valerio Trejos. Vamos a revisar que no haya sido una Valeria Trejos, perdón. Valeria. Ajá. Fue un dedazo ahí. Y dice Steven Prado. Steven Prado. Ok, nosotros los vamos a estar contactando por correo y les vamos a enviar el código de acceso para que puedan ya disfrutar de su libro Hacia las Estrellas. Vamos a ir cerrando. Y nada más, yo tenía una pregunta para Joaquín. No sé si todavía estás por ahí, Joaquín. Aquí estoy, sí. Mira, es una pregunta que me nace a mí, y perdón que no la hice por el chat como todos los participantes, pero a veces los que coordinamos tenemos esos beneficios. Es hablar sobre la basura. Como hablaste ahora de basura espacial, yo me preguntaba por basura en los océanos. O sea, ¿qué tanto? Porque hablamos, o sea, habla de una isla de plástico y muchas cosas, pero vos como oceanógrafo, ¿qué nos puedes decir de la basura en los océanos? ¿Qué problema tan grande es? O sea, ¿qué tan grande es este problema de la basura en los océanos? ¿Y qué podemos ir haciendo? Ya sabemos de campañas de reciclaje, etcétera, etcétera, pero ¿qué nos puedes vos decir de eso ya como para hacer el cierre? Y más bien te dejamos a vos al final para que te despidas de todas las personas que participaron. Muchas gracias. Sí, el problema de los plásticos, como se evidencia por la cobertura periodística en los últimos años, es un problema muy grave, es un problema que se ha ido acelerando con el uso de los plásticos de uso de una sola vez y se evidencia en los océanos. Eso. Algunos colegas nuestros cuando estamos haciendo estas mediciones, por ejemplo, del plancton, se ha ido incrementando la incidencia de partículas de plástico que empezamos a ver en los océanos, incluso en zonas distantes, por ejemplo, en medio del Pacífico Sur, donde por una confluencia de la física y de la circulación se ha ido acumulando muchos de estos desechos plásticos. Y eso es solamente lo que se acumula en la superficie de los océanos. Está todavía toda la columna de agua debajo de eso, donde se acumula gran cantidad de estos plásticos que no flotan. Y lo hemos ido viendo, por ejemplo, con lo que es la mortalidad de cetáceos y de mamíferos marinos y de peces que de manera alarmante cada vez que se hacen análisis, por ejemplo, del contenido de estomacal de peces y de aves marinas. Es un problema pues muy serio. Y pensando en lo que es las plataformas satelitales, ya hay gente que está tratando de aplicar el uso de satélites del color del océano y desarrollar algoritmos que puedan detectar por lo menos parcialmente ciertas de estas partículas de plástico, porque las partículas de plástico tienen unas características ópticas que son diferentes a los organismos marinos. Y algunas personas están trabajando en proyectos de manera muy experimental en este momento para tratar de conseguir mediciones desde el espacio de lo que es la basura, de lo que llaman los microplásticos, y tratar de por lo menos de generar una medición
más informada de lo que es la extensión de este problema a nivel global. Joaquín, muchísimas gracias. Con mucho Aprovecho gusto. este momento para pues nuevamente darte las gracias, reiterártelas más bien por habernos acompañado. Gracias por sacar tiempo para compartir con toda esta audiencia. De verdad que es un verdadero placer y es un verdadero orgullo para nosotros tener un costarricense Muchas gracias. desarrollando todos los trabajos que vos haces. Entonces, te dejo ahí el espacio para que te despidas de todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Bueno, muchas gracias nuevamente a los organizadores, a Bruce y Ana Luisa y Marvin, y también al colega Miguel, que coordinó toda la parte técnica. Agradecerles y al Instituto Tecnológico por el apoyo a eventos de esta naturaleza, y agradecerle a los participantes, a los estudiantes, y simplemente reiterarles que el aprendizaje es una gran aventura y un gran privilegio que tenemos pues en esta etapa del desarrollo humano, y no dejen de perseguir estos temas, como les dije a Bruce y a Ana Luisa en la entrevista para el libro. Tenemos ahora, por ejemplo, con lo que es Internet, básicamente el conocimiento humano a nuestras manos, a veces en nuestro bolsillo, y no desaprovechemos esa oportunidad para ahondar más en muchos de estos temas científicos que están pues al alcance de la mano. Era más difícil acceder a esta información cuando estábamos más jóvenes, pero ahora hay gran cantidad de información, y a veces no tan fácil de discernir qué es lo que vale la pena pues gastar nuestro tiempo con nuestra atención, pero eso existen muchas fuentes de información científica valiosa, tanto en Internet y en los libros, por supuesto, y las revistas, pero también, como decía, la televisión puede ser un factor positivo en lo que es la educación y el aprendizaje. Y muchas gracias a todos. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Por ahí, como decimos aquí en Tiquicia, te vamos a seguir tocando el pie. Te vamos Muchas a seguir gracias. molestando para que compartas con nosotros. Con mucho gusto, Claro, gracias. muy Ana valiosa Luisa, la información. Gracias. Ana Luisa, muchísimas gracias, muy amable por toda su ayuda. No sé, Con yo creo que mucho Bruce gusto. iba para otra actividad, ¿verdad, Bruce? O todavía está por ahí, no sé. Sí, ya no Bruce. estoy, aquí Ok. estoy todavía. Entonces, muchísimas gracias a ustedes dos. Bueno, el apoyo que siempre nos dan. Gracias, Bruce, gracias, Ana Luisa. Los dejo para que se despidan. Importante, ahora que están ustedes dos, antes de despedirse, gracias a la cantidad de preguntas, ¿verdad? Y a la cantidad de participaciones, nosotros vamos a seguir con esta parte de Hacia las Estrellas y con esta parte de costarricenses que trabajan en la NASA. Entonces les informamos a todos los que todavía están conectados que vamos a seguir con diferentes partes de este trabajo. Así que Ana Luisa y Bruce, pues por ahí nos vamos a seguir viendo. Los dejo Tal para... vez un pequeño comercial antes de que se vaya la gente, ¿verdad? Todavía tenemos 128. Bruce organiza junto con un grupo de estudiantes universitarias charlas los viernes cada 15 días sobre asuntos del espacio. Tal vez si Bruce les da un poquito de información al respecto. Claro, 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 muy importante. Sí, es una sociedad de mujeres científicos y ingenieros, y cada 2 semanas tenemos videoconferencias. En este momento se llama JPL Habla con Costa Rica, entonces son personas del Centro de Propulsión de Chorro, pero muy interesante. Varias son de Costa Rica, otros no. Mañana a las 6 de la tarde tenemos un evento. Si pueden... Mañana o el viernes, perdón. El viernes. Disculpe, es viernes. Puede ir a Facebook y accesar a SWICE Costa Rica en Facebook para ver las actividades que están en inglés y a veces en español también. Ajá. Y espero que hoy fue muy provechoso para mostrar que la NASA y la ciencia relacionada con el espacio es mucho más que enviando astronautas al espacio. Esa es la parte que tal vez están en las películas más que todo, pero muchas gracias a Joaquín por explicar la importancia de su trabajo.
Con mucho gusto. Ana Luisa. Sí, muchas gracias a la Editorial Costa Rica, al Centro de Tecnología, bueno, al centro que organizó esta actividad y a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy. Gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias de Que estén nuevo. Gracias a Joaquín, gracias a Ana Luisa, gracias Bruce, gracias Daniel desde el Centro de Transferencia Tecnológica y de Educación Continua del CETEC en San Carlos. Gracias a la Editorial Tecnológica por este espacio y principalmente pues gracias a todas las personas que de una u otra forma se conectaron con nosotros. Vamos a seguir trabajando miércoles 4 de la tarde, seguiremos con nuestras presentaciones. En la página de Facebook de la editorial vamos a poner esto que nos dijo Bruce de Swiss Costa Rica para los viernes cada 15 días para que estén informados. Y también, de nuevo, muchísimas gracias por toda la atención. Que tengan una excelente tarde y de verdad que ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, muy Hasta amables. luego.